Bienvenidos, somos John Guarnizo y Oscar Henao presentando para ustedes el desarrollo del taller número 2 correspondiente a la asignatura de Electrónica Industrial del proyecto curricular de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este momento podemos observar el diagrama de eventos que corresponde a este taller, el cual entraremos a explicar a continuación. En primer lugar, vamos a identificar los contactos que hacen parte de nuestro diagrama de eventos. Tenemos al contactor del electroimán, el grupo de contactos que automatizan el funcionamiento del motor 1. Tenemos aquí el funcionamiento del motor 1 y aquí pues los contactos que permiten que se arranque en estrella y luego continúe su funcionamiento en delta. Posteriormente también tenemos el contactor que acciona el funcionamiento del motor 2. Igualmente, este grupo de contactos permite la automatización del motor 1, pero para que lo haga en sentido antihorario. El primer contacto permite que lo haga en sentido horario, el segundo que lo haga en sentido antihorario. De igual manera, este arranca en estrella y continúa su funcionamiento en delta. Aquí tenemos el contactor del electroimán nuevamente, el cual pues permite que el proceso continúe las veces que ha sido solicitado. La secuencia con la cual se encenderán o apagarán los contactos de este diagrama de eventos viene dada por la secuencia en la cual los sensores que están en la parte inferior se van encendiendo. Para arrancar nuestro sistema de producción, empezaremos con nuestro pulsador de arranque o S0, el cual permitirá que el contacto del electroimán entre a funcionar, energizando el electroimán. Cuando el sensor 1 se active, el contactor del electroimán se apagará, desenergizando el electroimán. En este punto empezará a contar un tiempo 1. Cuando finalice, encenderá el motor 1 en sentido horario. Este debe arrancar en estrella, luego de pasar un tiempo, continuará su funcionamiento en delta. Cuando se accione el sensor número 2, el funcionamiento del motor 1 llegará a su fin, iniciando un tiempo 2 de espera en el cual, cuando termine, empezará el funcionamiento del motor número 2. Cuando este arranca, iniciará un tiempo número 3, el cual dará a su fin el arranque del motor número 1, pero en sentido antihorario. De igual manera, arrancará en estrella y luego continuará su funcionamiento en delta, luego de transcurrir el tiempo de espera. Cuando el sensor 3 no lo indique, se apagará el motor 1 y continuará el funcionamiento del motor 2 sin ningún inconveniente. De igual manera, el sensor 4 se activará en el futuro, terminando el funcionamiento del motor 2, apagando todos los contactos que estaban encendidos. Igual no quedaba sino el motor 2, y permitirá que el sensor 5 al activarse vuelva e inicie nuestra carta de eventos. Esta continuará funcionando hasta que el contador que hemos implementado lo permita. Cuando el contador llegue a 3, para efectos de simulación, terminará el ciclo de producción o los ciclos de producción, indicándonos mediante un testigo que el final del lote ha terminado o que se ha terminado el lote de producción de manera satisfactoria. Cuando esto ha ocurrido, solamente se podrá iniciar nuevamente el proceso de fabricación de un nuevo lote a través del pulsador de arranque o S0. De ninguna manera, ningún pulsador podrá ser activado en cualquier instante que no le sea permitido, porque generará una emergencia. Ya explicaremos cómo se harán estas emergencias, pero a continuación vamos a mostrar el proceso de diseño en Automation 5 de cada uno de estos contactos y de los circuitos que los automatizan para llevar a cabo con satisfacción este problema que se nos ha planteado. La implementación de la solución de este diagrama de eventos fue realizada en el software Automation Studio versión 5. Aquí podemos observar uno de los diagramas que hemos utilizado. Además de este, que se denomina el diagrama de auxiliares, hay otros 6 que explicaremos a continuación. Empezaremos con el diagrama de auxiliares. Este es el encargado de realizar la secuencia de encendido de cada uno de los contactos. Cada uno de estos contactos que vemos en la parte inferior tienen una acción sobre los contactos principales que están descritos en la carta de eventos. Estos se encuentran ubicados en el diagrama de motores principales.
Ya lo explicaremos, ya miraremos qué sucede en ese diagrama. Por el momento vamos a concentrarnos en detectar que aquí pues están cada uno de los sensores que explicamos anteriormente. Están los contactos de temporizador y sus correspondientes contactos. También están pues los contactos correspondientes a las emergencias. Estos entrarán a funcionar cuando se produzca una emergencia. Recordemos que no se podrá pulsar o accionar algún sensor fuera de secuencia. Si esto sucede, generará una emergencia y se activará uno de estos contactos de emergencia dependiendo de la etapa en la cual está la planta funcionando. Por eso se utilizaron diferentes contactos de alarma, de tal manera que se active uno solamente por la emergencia puntual que se esté produciendo en ese instante. Es decir, si estamos en la etapa 4 o está funcionando el contacto número 4, como decía anteriormente, él tendrá un efecto en las cargas principales. Si estamos trabajando sobre este contacto, el contacto de emergencia número 4 se activará relegando la secuencia hasta este punto y evitando que continúe. Cuando la emergencia vuelve y se soluciona por parte de un operario o alguien que haya solucionado la emergencia que se haya producido, el contacto de emergencia 4 vuelve y arranca y permitirá que siga en este punto, no en otro. Se ha colocado de manera intencional, de tal manera que cuando estemos trabajando en este punto vuelve y se active. Puntualmente este es el punto en el cual se supone que hay una emergencia mientras el motor 1 está funcionando en delta. Recordemos que si se produce en este punto, debe volver la emergencia hasta el inicio del motor 1, que volverá a arrancar en estrella. Sin embargo, ya lo explicaremos con detalle más adelante sobre la carta de eventos, cómo funcionan las emergencias. Por el momento es importante que quede claro que aquí simplemente se contempla la secuencia de los eventos. Continuaremos entonces explicando qué acción tienen cada una de las cargas auxiliares que hemos diseñado para la solución de la carta de eventos. Estas tienen acción aquí en el diagrama de motores principales. Aquí podemos ver los contactos auxiliares correspondientes a las cargas auxiliares que vimos anteriormente en el diagrama de auxiliares. Estas se pues encienden o apagan dependiendo de la secuencia la cual fue descrita en el diagrama de eventos. Y pues vamos a probar posteriormente que funcionan de manera correcta. Aquí vemos pues, por ejemplo, que iniciará encendiendo el contacto 1, luego se apagará cuando el contacto auxiliar 2 empiece su funcionamiento, cuando el contactor 3 se active, cerrará este circuito, permitiendo que el motor en 1Y arranque, y así sucesivamente. Ya lo veremos sobre el HDMI que mostraremos a continuación. Hasta ese punto, el diseño de la solución al problema que se nos ha planteado es satisfactoria. Sin embargo, pues hay un punto que debemos tocar con mucha precaución, que es el de las emergencias. Recordemos un poco cuál es la directiva que se nos dio para el manejo de emergencias. El diagrama de eventos se debe cumplir de manera secuencial, de manera exacta, es decir, solamente pueden estar en funcionamiento los sensores que deben entrar a funcionar. Explico un poco esto. El sensor 1 solamente puede funcionar en este punto. Si el sensor 1 es activado en cualquiera de los demás puntos, generará una emergencia. Así también con los demás sensores. Si estamos en esta etapa del proceso, el sensor 3 solamente debe funcionar, más no ninguno de los demás, ni el sensor 0, ni el 1, ni el 2, ni el 4, ni el 5. Esto generará un estado de emergencia, el cual apagará todos los motores y encenderá un piloto en el HMI. Otra consideración importante es que cuando esté funcionando el motor 1, si se pulsa un sensor diferente al sensor 2, este pues, se apagará junto con todos los motores, y cuando se pulse el botón de rearme, ese botón de rearme será pulsado cuando la emergencia ya se haya superado.
volverá el motor a funcionar desde este punto, desde su arranque en Y, para luego pasar a delta. Igualmente sucede en este punto. Si aquí sucede una emergencia antes de pulsar el sensor 3, es decir, por ejemplo, se pulsa el sensor 1, que no está en secuencia, el motor debe arrancar desde este punto, desde el punto donde el motor 2 está encendido, y empieza a encenderse el motor 1 en giro antihorario, pero siempre arrancando en estrella para luego después pasar a delta. No puede ser de otro modo. En otro punto diferente, simplemente se guarda el estado y continúa ahí luego del rearme. Con el fin de dar un correcto manejo a las emergencias que se van produciendo en la planta, es necesario poder guardar el estado actual en la que se encuentra dicha planta. Por ejemplo, si estamos en este punto de la planta entre S3 y S4, el motor 2 está encendido, y cuando volvamos luego de una emergencia a pulsar el botón de rearme, en este punto debe continuar la producción, no en otro. En este punto ya explicamos que es un proceso especial en el cual, cuando se activa una emergencia dentro del funcionamiento del motor 1, debe volver a su punto de arranque, ya sea en sentido antihorario horario, pero arrancando siempre en Y. Para poder guardar el estado de la planta, utilizaremos pues estos dos eh, diagramas auxiliares que tenemos aquí, que es buffer de memoria y memoria de proceso. El buffer de memoria, ¿para qué nos sirve? Vamos a abrirlo. En este momento podemos verlo. Este se encargará de encender secuencialmente estos contactos, los cuales los llamaré buffer, eh, los cuales se encenderán únicamente cuando el contactor 1 se haya encendido. Encenderá B1 y permitirá que el contactor 2, al ser encendido, encienda B2 y permanezca B1 encendido, y así de manera continua. Por ejemplo, si se acciona el contactor A8 del diagrama de auxiliares, se accionará el contactor de buffer B8 y sus anteriores permanecerán encendidos. B9 y B10 pues aún no se han encendido porque pues no se ha llegado a esa etapa del proceso. Una vez se llene el buffer, indicará que se ha completado un ciclo de producción, uno de los ciclos de producción, y se borrará la memoria pues para que vuelva en el siguiente ciclo de producción a guardar la memoria. En este punto aún no nos sirve la información que nos brinda debido a que se están encendiendo de manera secuencial. Pudo haberse utilizado también directamente los contactores A1 a A10, porque también encienden de manera secuencial. Sin embargo, en el momento de una emergencia, recordemos que todos los contactores se apagan y es importante mantener la memoria, y aquí es donde son de utilidad, porque así los contactores A1 a A10 se apaguen, siempre permanecerán encendidos los contactos B o buffer que correspondan a la etapa en la cual se encuentra la planta en el momento de la emergencia.